Bendiciones, hermanos y amigos, un día más aquí retransmitiendo la palabra de Dios en nuestro canal de YouTube. Seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, pues la palabra que el Señor nos tiene para esta tarde, para esta hora, bueno, no sé si me escuchas porque hay gente que nos escucha de otros lugares y tienen diferentes horarios. Aquí estamos retransmitiendo desde España, Salamanca, en el nombre de Jesús. Pues si me escuchas ya sea de mañana, de tarde, de noche, que esta palabra sea de gran bendición y que transforme tu vida, como la palabra de Dios no vuelve tras vacía. Yo cuando recibí la palabra de Dios en mi vida fue transformada completamente. Me hablaron de Jesús, que era el Salvador, que era el libertador, el sanador de la tierra, en donde nadie puede encontrar la salvación de su alma nada más que es a través de Cristo Jesús. Lo creí, me regalaron una Biblia y desde entonces, ya va a hacer casi 20 años que ha pasado eso. Sigo creyendo en el Señor Jesús, sigo creyendo en su bendita palabra, sigo llenándome cada día de su Santo Espíritu, sigo adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso la palabra que Dios nos tiene es una palabra de liberación para nuestras vidas, una palabra de sanidad, de liberación, de salvación en el nombre de Jesús. Bueno, el título de este mensaje le he titulado Apertura de la cárcel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 61 y vamos a leer del 1 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, en el nombre de Jesús. Como vemos, hermanos y amigos que nos veis, estamos viendo que Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para enviar a predicar buenas nuevas. Y bueno, habla a los quebrantados de corazón, a vendar a los quebrantados, a los abatidos. Pero dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hoy, más que nunca, hay una multitud de gente que se encuentra encarcelado en sus propios pecados, encarcelado en sus propias prisiones, en prisiones de depresión, en opresión. Se sienten oprimidos por ciertas cosas que la atacan. Hay gente que está afligida por el enemigo porque nosotros tenemos un enemigo en el mundo está bajo el maligno y hay un enemigo, el enemigo de las almas, que quiere destruirnos, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a dar salvación a aquellos que reciben la palabra de Dios, que reciben a Cristo en su corazón, serán salvos. Vemos que las aflicciones del enemigo son diversas. Como dijimos, hay mucha gente que está afligida y no sabe cómo salir de su aflicción, de sus problemas. Están como una cárcel prisioneros, no una cárcel real, sino una cárcel espiritual, en una cárcel emocional, en una cárcel incluso física por adicciones, en una cárcel, incluso me puedes estar escuchando desde una cárcel, a lo mejor desde un hospital, a lo mejor desde una residencia de ancianos o una residencia, desde un albergue donde me escuches. Déjame darte esta palabra, que esta palabra nos da el Señor en este día, en esta hora, para libertarte, para libertarte y para abrir la puerta de la cárcel.
Las aflicciones del enemigo son distintas, como hemos dicho. Puedes estar viviendo pues con angustia, viviendo en una cárcel de angustia porque te angustias por tus hijos, te angustias por el dinero, te angustias por tu salud, te angustias por la familia, te angustias incluso por lo que está pasando en el mundo. Pues eso es a veces vivimos en esas prisiones de angustia. Puede ser que a lo que a ti te aflija y lo que a ti te esté amordazando y atacando sea la depresión. No ves aliciente, no ves alegría por ninguna parte de tu vida, no te puedes alegrar con nada, no puedes incluso agradecer nada de tu vida porque vives sumido y sumida a lo mejor en una depresión profunda, y dices, ¿cuándo será el día que yo pueda estar mejor, que me encuentre mejor, que pueda sentirme mejor? A lo mejor tú estás viviendo una mentira, estás en una cárcel de una mentira, porque si la gente supiera verdaderamente la vida que tú llevas, pues y eso te angustia, estás viviendo en una mentira, es una mentira cara a los demás, pero en tu interior, en tu vida, hay algo que no quisieras que nadie se enterara, y es un pecado oculto, una cosa que vives en esa mentira que nadie sabe, pero que Dios sí sabe. Y que te gustaría romper esa cárcel para vivir en libertad y no vivir bajo una mentira. A lo mejor es la ansiedad te mata, tienes ansiedad por distintas cosas y quisieras ser libre, no sentir esa ansiedad. A lo mejor estás viviendo, pues como dijimos, en adicción al alcohol, a las drogas. Hay miles de adicciones. El mundo abunda de adicciones, gente que está adicta a algo. Tú sabes cuál es tu adicción, tú sabes cuál es tu problema. El Señor también lo sabe. A lo mejor estás viviendo en destrucción, o sea, todo lo que haces en tu vida es para destruir. Te va mal en las finanzas, va mal en la familia, mal en el trabajo. Estás viviendo en una aflicción de destrucción, vas de mal en peor, destruyendo tus hijos, destruyendo tu familia. A lo mejor estás viviendo en una desviación, tu vida está siendo desviada a algo que es contrario a ti. A lo mejor también estás viviendo con pensamientos suicidas, con pensamientos de acabar con tu vida porque no encuentras ni la esperanza, ni la alegría, ni las fuerzas, ni el motivo para vivir. A lo mejor tú estás viviendo en algo de pereza, sabes que tienes que esforzarte más, sabes que tienes que trabajar más, sabes que tienes que orar más, leer más, trabajar más, esforzarte más, pero te ataca. Estás en esa prisión de pereza, de estupor, de sueño, de cansancio, esa pereza que te ataca. A lo mejor también te ataca los odios, te ataca los rencores, la falta de perdón, la amargura, las iras, las contiendas, la vanidad, el egoísmo. A lo mejor te ataca cualquiera de estas cosas. Déjame decirte que como hay un refrán que dice mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Dice ese refrán. Pero déjame decirte en esta tarde que así está mucha gente, por desgracia, infelizmente, mucha gente pasa por distintos sufrimientos, por distintas cárceles, por distintas prisiones de oscuridad, prisiones que no ves la luz, que no ves la solución. Así muchos ya han pensado que jamás sus vidas llegarían a cambiar. A lo mejor tú eres una de ellas que llegaste a pensar, bueno, pues ya mi vida es así, nunca voy a cambiar, no hay nada, ya he probado de todo, ya he ido a los médicos, a los psicólogos, he ido probé con todas las técnicas, con todas las cosas para mi problema, y mi problema sigue ahí, sigue estando ahí, no cambia, ¿no? Pues así están viviendo muchos, oprimidos totalmente, presos. Pero déjame decirte en esta tarde que el apóstol Pablo también sufrió lo mismo que sufriste tú, que sufrimos a veces muchos que pasamos por ahí. Vamos a leer nuestras Biblias en Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7 del versículo 15 en adelante. Dice, por lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. A lo mejor tú te pasa así, que quieres hacer algo, pero no lo haces. Si tú quieres trabajar, si tú quieres estar activo, tú quieres
mejorar en tu vida, tú quieres, pero no lo haces. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Al apóstol Pablo también le pasaba así. Le pasaba que hacía lo que aborrecía. Si ese es tu caso, que estás aborreciendo lo que haces, que no quieres hacer eso, no lo quieres hacer nunca más, pero si acabas cayendo en eso, pues hay libertad para ti en esta hora. Por eso Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a darle apertura de la cárcel. Y dice así, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. A lo mejor este es tu caso, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si ese es tu caso, esta palabra es para ti hoy, de parte de Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tú quieres obedecer a Dios, tú quieres seguir los mandamientos de Dios, tú quieres seguir el camino de Dios, pero hay algo, hay esa ley, como dice el apóstol Pablo, la ley del pecado, que nos hace hacer cosas que aborrecemos, cosas que no queremos. Que el bien que queremos hacer no lo hacemos. Hay una ley, que es la ley del pecado. Hay prisiones, que el enemigo nos pone trampas, nos pone cárcel, nos mete en la cárcel, pero a la cárcel se va por causa del pecado. Nadie es preso y va a la cárcel en la vida normal por no hacer nada. Tú cuando vas a la cárcel es porque has cometido un delito, has cometido una infracción, tú has cometido un delito en el mundo. Entonces, como hay una causa penal, pues has cometido, hay una denuncia, hay un juicio y sales culpable por ese delito y vas a la cárcel y tienes que pagar por ese delito. Pues en el mundo espiritual también la causa de hacer el mal es el pecado. El pecado que mora en nosotros nos lleva a caer en esas prisiones de cárcel, prisiones que están ahí, que solo nadie puede, porque una vez que tú eres sentenciado para ir a la cárcel, solo tu abogado, y solo a base de apelar y recurrir, es que tú puedes salir de la cárcel. En la vida del Espíritu solo hay un abogado, un mediador entre el hombre y Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo le pasó al apóstol Pablo y qué nos dice. Y dice, y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley que nos lleva, la ley de pecado que nos lleva cautivo. Por eso Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí y vine a libertar al cautivo. Se necesita un libertador, se necesita salir de ese cautiverio, se necesita salir de esa cárcel. Y dice más adelante el apóstol Pablo, que a lo mejor a ti también te pasa y estás llegando a esa situación o llegaste a esa situación de decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú a lo mejor te preguntas, ¿cómo me voy a librar de esta adicción? ¿Cómo me voy a librar de esta situación? ¿Cómo me voy a librar de esta cárcel que me tiene aquí? Una cárcel de depresión, una cárcel de ira, de resentimiento, de falta de perdón, una cárcel de adicción. ¿Quién me librará a mí? ¿Quién? Si soy miserable, yo no quiero, me prometo una y otra vez que no voy a cometerlo y lo vuelvo a cometer.
Pero gloria sea a Dios, bendito nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice más adelante en el 25, dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Cristo nos libertó del pecado. Cristo nos libertó de la ley del pecado. Porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que el apóstol Pablo le pasó, a veces decimos, Dios mío, ¿será que soy yo la única persona que quiero salir y vuelvo a cometer, y vuelvo a prometer, y vuelvo a caer? Déjame decirte que no, le pasa a mucha gente, y mucha gente aún sentado en la iglesia, que escucha predicación, sermón, más predicación, más palabra, pero no haya la puerta abierta de su cárcel. Pero al apóstol Pablo también le pasaba lo mismo, y así como al apóstol Pablo le pasa a muchas personas, a muchos hermanos, a mucha gente le pasa eso. Pero gloria sea a Dios, porque entendemos que Cristo vino a libertarnos, que Cristo vino a abrirnos la puerta de nuestra cárcel. Vamos a leer en Primera de Juan, dice así, en Primera de Juan 3:8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son deshechas a través de Cristo. La ley del pecado y de la muerte es deshecha y abolida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos liberta por su Espíritu, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces vemos que Jesús vino a salvarnos, a libertarnos y a restaurar totalmente nuestras vidas. Déjame decirte en esta tarde que Cristo es nuestra ayuda. Cristo es nuestra libertad. La puerta, la llave que abre la puerta de nuestra cárcel, de nuestra depresión, de nuestras adicciones. Te lo dice una persona que ha sido fumadora por mucho tiempo. El Señor me libertó y yo estaba metida y era muy supersticiosa, estaba metida en cosas del ocultismo, de la baraja, del tarot y todas estas cosas. Y Dios me libertó del engaño, de la mentira, me libertó de una perdición que iba rumbo a una perdición. Y me libertó para llevarme a salvación eterna. Me escogió, me amó, me limpió, me restauró. Estuve atada a las deudas, unas deudas enormes que me agobiaban. Trabajaba para ganar, cogía el dinero por aquí y lo tenía que... Y muchas cosas que el Señor sigue cada día libertándome, cada día rompiendo cadenas, cada día quitándome de más engaños, de más mentiras, de más angustias, de más cosas que a veces nos afligen en el mundo. Por eso te lo digo, porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. Yo he sido libertada de muchas cadenas y aún el Señor sigue quebrando y sigue rompiendo cadenas en mi vida. Por eso Él vino a libertar al cautivo. Apertura de la cárcel para tu vida, apertura de la cárcel para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Isaías 49. Bendito sea Jesús. Isaías 49:9, vamos a leer, dice, en Isaías dice, 49 dice, para que digas a los presos salid, a los que están en tinieblas mostraos. Dios promete restaurar a Sion, es el capítulo el encabezamiento de Isaías 49, del 8 en adelante. Dice, Dios promete restaurar a Sion, dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. A veces nuestra vida
está asolada, devastada, destruida. Pero Dios viene a restaurarte, viene a libertarte, viene a darte apertura de la cárcel, que salgas de ese lugar donde estás de destrucción, en ese lugar de impedimento, de ese lado que no te hace prosperar, que no te hace avanzar, que no te hace crecer, en el nombre de Jesús. Y dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. A veces estamos en tinieblas de oscuridad por nuestro propio pecado, por nuestras propias circunstancias, que hemos cogido caminos que no eran de Dios y nos hemos caído en esa cárcel, caído en esas tinieblas. Pero hoy te dice el Señor, salid, salid de ahí, mostraos a la luz. Dice un poquito más adelante, igual en el mismo capítulo 49, leemos el 25, dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Tu pleito Dios lo defenderá. Dice, yo te defenderé y salvaré a tus hijos. Esta es una promesa de Dios, porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere que salgamos de esa cárcel. Así nos dice el Señor. Como a Lázaro estaba muerto, ya llevaba 3 días muerto, el Señor fue a levantarlo, a salvarlo, a levantarlo de la muerte. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Así te dice el Señor en esta tarde, sal fuera de esa cárcel en el nombre de Jesús. Sal fuera de esa depresión, sal fuera de ese estancamiento, sal fuera de ese dolor, sal fuera de esa enfermedad, sal fuera de esa adicción en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor. En Salmos 102 del versículo 19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para oír el sonido del gemido de los presos. ¿Cuántas veces has llorado en tu habitación, en tu cama, en tu soledad, y has gemido? Ya no era un llanto, ya era un gemido, porque quieres salir de ahí, de ese problema, quieres salir de ahí. Y dice el Señor que el Señor escucha desde los cielos ese gemido. Él ha escuchado tu gemido, Él ha escuchado tus lágrimas, Él ha escuchado tu dolor, y dice, para soltar a los sentenciados de muerte. Esa vida que te llevaba a perdición, a muerte, hasta aquí no más, dice el Señor, hasta aquí no más. Hoy te doy libertad de tu cárcel, te doy libertad de tu cautiverio, eres libre en el nombre de Jesús. Así que el Señor, hermanos, para concluir esta palabra que el Señor me puso en mi corazón, el Señor es el que rompe cadenas y rompe ataduras. El Señor es el que liberta a su pueblo. Así que, para concluir, deciros que en Cristo Él vino a libertar al cautivo. Él vino a dar apertura de la cárcel. Así que déjame, que quiero orar por ti en esta hora. Porque el Señor es el que abre la puerta de tu cárcel. El Señor es el que va a libertar de tu cautiverio. Yo simplemente soy un vaso, como leí un libro de Watchman Nee que me gusta mucho, que decía que nosotros somos como el cable, un cable eléctrico, somos como el cable, somos por donde pasa la electricidad, pero la electricidad es el Señor, nuestro Señor Jesús. Nosotros somos cable, son como los rieles del tren, pero el tren no es el riel, los rieles, los raíles del tren son los raíles del tren. Nosotros somos utensilios, pero déjame orar por ti, tú que estás pasando por aflicción, tú que estás ahí en esa cárcel, déjame orar. También voy a estar orando para que tú, si nunca aceptaste a Jesús, lo puedas aceptar como tu Señor y Salvador, porque necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón para recibir esta liberación. Repita ahí conmigo: Señor Jesús,
Yo te recibo en mi corazón. Reconozco y confieso que soy pecador. Límpiame de todos mis pecados. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme llenar con la llenura de tu Santo Espíritu. Ayúdame a acabar mi carrera hasta el fin, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por ti, para que el Señor te liberte. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todas las personas que me ven en esta hora. Quiero orar para que tú las libertes, Señor. Claman los justos y tú los escuchas. Tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro sanador, tú eres el que rescataste del hoyo nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que rompas cadenas, que abras la apertura de la cárcel a las personas cautivas, oprimidas, que están ahí, que están escuchando esta palabra. Sean libres en el nombre de Jesús, libres en el nombre de Jesús, libres. Salid de la cárcel, como dice la palabra en Isaías 49. Salid, decir a los presos, salid en el nombre de Jesús. Salid de esta cárcel de depresión, de suicidio, de drogas, de adicciones, de engaños, de mentiras, de robo. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús toda opresión, toda angustia, todo ataque, toda opresión que está atacando las vidas. Fuera, son libres en el nombre de Jesús. Se caen las cadenas, se rompen las ataduras. Libertad al cautivo ahora todo cautiverio. Libertad en el nombre de Jesús. Libre por las llagas de Cristo. Libre por la sangre del Cordero. Libre por la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús se cae toda pobreza. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda angustia, toda depresión fuera. Espíritus de depresión fuera. Espíritus de angustia fuera, espíritus de engaño fuera en el nombre de Jesús, espíritus de enfermedad fuera en el nombre de Jesús, espíritu de las tinieblas fuera en el nombre de Jesús. Libre por las llagas de Cristo, libre por el nombre poderoso de Jesús. Haya paz. Derrama de tu paz, Espíritu Santo. Llena, sopla, Espíritu Santo, sobre los corazones. Sopla vida, sopla llenura. Todo vacío se llena por el poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. De tu paz, de tu llenura. Visita, sopla. Sopla, Espíritu Santo. Toca los corazones ahora en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito, bendito eres, Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Recibe la gloria, recibe las gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Bendito Dios, bendito Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, Dios os bendiga, Dios os guarde. Hasta la próxima palabra que el Señor me dé. Un abrazo fuerte, que tengáis tiempo para meditar esta palabra, y como es una palabra profunda de liberación, es bueno anotar los versículos y memorizarlos, estos versículos. Romanos 7:5, Isaías 61, Isaías 49, Salmo 102. Todas esos versículos que el Señor nos da son la espada del Espíritu, la palabra que no vuelve tras vacía. Esa es la palabra con que tenemos victoria, y hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, la palabra de Dios. Vencemos por su sangre y vencemos con la palabra. Memoriza esta palabra para que tú puedas batallar cuando te vengan los ataques. No, yo he vencido por la palabra, porque mi Dios me libertó. Cuando venga otra vez el problemita, la depresión, la angustia, la adicción, no, yo soy libre. Jesús me dijo: apertura de la cárcel para mí, apertura de la cárcel para mi familia. Reedificaré las ruinas antiguas, serán edificadas por Cristo Jesús, serán edificadas por su palabra. Así que, hermanos, luchar con la palabra de Dios, levantar la espada del Espíritu para que el Señor nos dé la victoria. Libre en el nombre de Jesús.
Cuando vengan los pensamientos, cuando venga el problema, yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo he sido libertado, he recibido palabras, soy libre. Libre de este problema, te vas en el nombre de Jesús. Soy libre. Lo dice la palabra de Dios y lo dice la palabra de Dios, ya llega. Soy libre. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Vuestra hermana Berta, en el nombre de Jesús. Bendiciones.